Imagina que están en un espacio tres-dimensional. Entonces, del punto 0,0,0, es decir, del origen al punto 3,3,3, te preguntan, ¿cuántos caminos hay si únicamente te puedes mover hacia arriba, a la derecha y hacia adelante? Entonces, lo que vamos a hacer primero, pues, es dibujar un espacio tres-dimensional, como nos han enseñado toda la vida. Aquí tenemos el eje X, entonces este va a ser el eje X, este de acá va a ser el eje y este de acá va a ser el eje Z. Nosotros nos encontramos en el punto en 0,0, 0,0,0, es decir, el origen, y nuestro objetivo es llegar al punto 3,3,3, cuando únicamente nos podemos mover hacia arriba, hacia la derecha y hacia adelante, es decir, sobre el eje X por acá, positivo, sobre el eje Y acá, positivo también, y para arriba. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer, por ejemplo, una posible opción, nada más por decir algo, es que primero camines 2 unidades sobre el eje X. Entonces caminas, por ejemplo, bueno, lo vamos a hacer todavía mucho más fácil. Entonces vamos a caminar 3 unidades sobre el eje X. Entonces digamos que aquí caminas 1, caminas 2 y caminas 3 unidades. Muy bien. Y luego lo que puedes hacer es caminar 3 unidades ahí sobre el eje Y. Entonces te vas caminando ahora en Y, caminas 3 unidades. Entonces vas a caminar en Y 3 unidades. Eso quiere decir que vas a hacer esto, 1, 2 y 3. Muy bien. Y finalmente lo que puedes hacer pues es moverte hacia arriba 3 unidades. Entonces te vas 3 unidades hacia arriba. Muy bien, puedes irte, bueno, aquí no se va a ver muy bien, pero la idea es esa, ¿no? Caminas primero 3 unidades en el eje X, primero positivo, luego caminas en esta dirección, en el eje Y, en la dirección del eje Y, 3 unidades, y luego hacia arriba también 3 unidades. Y ahí, justo ahí vas a llegar en el punto 3,3,3. Entonces, esto que tenemos aquí lo vamos a representar de la siguiente manera. La clave es esa. Por ejemplo, cuando caminamos 3 unidades en el eje X en dirección al eje X, pues eso lo podemos colocar así, X, X, X. ¿Por qué? Porque estamos caminando 3 unidades en el eje X y lo mismo hacemos para el eje Y. Estamos caminando 3 unidades en dirección al eje Y, entonces vamos a colocar Y, Y, Y. Y luego hacemos lo mismo para el eje Z. En este caso, vamos a tener que colocar Z, Z, Z. Esta palabra nos está diciendo que caminemos 3 unidades en el eje X, luego 3 unidades en dirección al eje Y y luego 3 unidades en dirección al eje Z, todos positivos, ¿no? Ok, muy bien. Entonces vamos a hacer, permítanme realizar otro dibujo para ejemplificar lo que queremos decir. Entonces aquí otra vez voy a dibujar el espacio tridimensional. Nuevamente, aquí tengo al eje X, perdón, aquí es el eje Y y luego aquí el eje Z. Otra posible opción, note que es caminar 2 unidades, 2 unidades en el eje X. Entonces voy a denotarlo ya de una vez así. 2 unidades en el eje X, muy bien. Y luego voy a hacer lo mismo. Voy a caminar 3 unidades en dirección al eje Y. Entonces estoy caminando 3 unidades en dirección al eje Y. Entonces Y, Y y Y. Y luego voy a subir. 1, 2, 3. Este es otro posible ejemplo. Entonces subo 3 unidades. Escribo Z, Z, Z. Pero aquí no he llegado al punto 3,3,3. De hecho, note que en este punto estoy en el punto 2,3,3. Y entonces lo que voy a hacer luego es caminar otra unidad en dirección al eje X positivo. Entonces, bueno, aquí ya se me va a hacer complicar, se me va a complicar un poco dibujar, pero tengo que caminar otra unidad en dirección al eje X. Entonces, me falta colocar una X y ahora sí que voy a llegar nuevamente al punto 3,3,3.
Y entonces no importa la forma en cómo te vayas, siempre que tengas que usar el eje X positivo y luego el eje Y positivo y luego hacia arriba, no importa cómo lo hagas, lo que te tienes que dar cuenta es que siempre vas a estar utilizando bueno, utilizando esta notación y esta interpretación que di, vas a tener que escribir tres letras X, luego tres letras Y tres letras Z. No necesariamente en este orden que tenemos aquí, como ya pudimos observar con otro ejemplo, esta es otra posible opción. Y entonces lo que te tienes que dar cuenta es que el número de formas de llegar del origen a este otro punto cuando únicamente te puedes mover en estas direcciones, pues viene dado por el número de palabras que puedes formar con tres letras X, tres letras Y tres letras Z. Entonces, una fórmula muy conocida para imagínate que tiene pues tres letras X, tres letras Y tres letras Z. Si tú quieres contar el número de palabras que puedes formar con esas letras, pues entonces eso viene dado por contar pues cuántas letras tienes. Esta es una fórmula ya muy conocida, pero ahorita lo vamos a hacer de otra forma, no hay problema. Entonces tienes 1, 2, 3, tienes 6, tienes 9, entonces escribes 9 factorial sobre, y ahora divides. Aquí, por ejemplo, tienes repetidas, aquí la X está repetida tres veces, entonces tienes que dividir entre 3 factorial. La Y también está ahí, aparece tres veces, tienes que dividir otra vez entre 3 factorial. Y finalmente la letra Z, otra vez tienes que dividir ahí entre 3 factorial. Esto te va a dar 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 sobre 3 factorial es, ya de una vez voy a escribir el 6 y el último, ahí está el otro 6 y entonces aquí puedo cancelar este 6 con este 6, 2 por 3 es 6, con este 6 se va y luego esto me queda el 3, el 9, perdón, lo voy a factorizar y me va a quedar 3 por 3, y luego voy a escribir el 8 por 7 por 5, el 4 también lo voy a factorizar como 2 por 2 y luego aquí voy a dividir entre 6. Resulta que 2 por 3 es 6. Entonces puedo simplificar todavía mucho más. Finalmente me va a quedar 2 por 3 por 5 por 7 por 8 y ya. Entonces, haciendo estas cuentas, te va a dar que esto es 1680. Y esa es la respuesta. Ahora, otra forma, si es que no conoces la fórmula, si no conoces esta fórmula de cómo contar el número de permutaciones que puedes tener para esta palabra cuando pues hay letras ahí repetidas, no es necesario que conozcas esa fórmula. Otra posible forma de resolverlo, entonces déjenme borrar, nada más tengan en cuenta que la respuesta es 1680. Otra forma de hacerlo es, pues bien, dices, tienes 9 espacios. ¿Por qué? Porque quieres formar una palabra de 9 letras. 2, 4, 6, 8 y 9. Muy bien, ahí están. Entonces tienes 9 casillas y quieres primero elegir los espacios, por ejemplo, en donde irán las letras X. Entonces tienes 9 espacios y quieres elegir 3 casillas para las letras X. Pues muy bien, imagínate que ya colocaste las letras X, ahí están. Luego, ¿cuántos espacios vacíos te sobran? Pues te sobran 6 y de esos 6 tienes que elegir otra vez 3 espacios para las letras Y. Imagínate que ya las colocaste aquí, muy bien, ahí están. Y ya finalmente las que restan, lógicamente, pues ahí debes de escribir las letras Z, ¿no? Entonces con eso, y este ya es el número buscado. Hay que darse cuenta que pues esto lo voy a operar nada más para que se den cuenta que sí nos da otra vez el resultado deseado. Esto es 9 en 3 es 9 por 7, 9 por 8, perdón. 9 por 8 por 7. Ahí está, 9 por 8 por 7. Y luego tengo que dividir aquí entre 3 factorial, eso es un 6. Entonces, muy bien, ya lo escribo. Luego 6 por 5 por 4 y otra vez dividido entre 3 factorial, que es otra vez un 6. Y aquí nada más voy a completar para que se den cuenta de que sí es exactamente lo mismo. Voy a completar aquí con un 3 por 2 y divido aquí entre 6. Entonces esto es 9 factorial sobre 3 factorial
por 3 factorial por 3 factorial. Y otra vez, pues, esto ya lo hicimos y da otra vez 1680. Ok, entonces, esta es la respuesta buscada.